¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, como siempre, bienvenidos. Arrancamos Valencia en abierto en 7 Televalencia, muy pendientes de la actualidad, muchas entrevistas y muchas cosas que contarles. Arrancamos hoy pendientes de esa ley que tanto ruido está haciendo a nivel social, político, también judicial. Queremos analizarla y sobre todo muy pendientes de lo que puede pasar en las próximas horas. Enseguida vamos a tener una conexión telefónica con Fernando de Rosa, como saben, juez, magistrado, ahora senador, pero antes queremos ver la actualidad, Manu Seguín, de la conocida ley del solo sí es sí, que tanto ruido está provocando. Novedad de última hora, Manu, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Pues sí, conocemos ya la sentencia del Tribunal Supremo sobre ese caso de la Arandina, el primero que llegaba hacia este alto tribunal y en el que se esperaba se cumpliese un poco la que es la predicción de cara al futuro. Pero antes vamos a ver qué es la ley del sí es sí, de qué hablamos cuando hablamos de esta ley y sus principales claves. Pues es la ley que se llama oficialmente la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Las principales claves: el consentimiento expreso, la prohibición de la publicidad de la prostitución, la garantización de la atención y reparación a la víctima, la pena con cárcel de la difusión de fotos o vídeos íntimos y también la eliminación de la distinción entre agresión y abuso sexual. Esta es esa clave que tanta problemática ha traído a posteriori. ¿Por qué? Porque todo esto viene del caso de La Manada, un caso muy polémico cuando llegó a ciertas instancias judiciales por ser considerado abuso sexual y no agresión. Al estar debajo de los efectos del alcohol y las drogas, no considerar algunos magistrados esa parte de violencia. ¿Y dónde cambia la ley? Pues aquí viene la parte que tanto revuelo está levantando por el cambio en las penas. Y es que la anterior legislación diferenciaba abuso y agresión sexual, como decimos. El abuso sexual estaba penado entre 1 y 3 años de cárcel cuando era atentado contra la libertad sexual y podía tener un incremento de entre los 1 y los 5 años al tener violencia. Sin embargo, entre 4 y 10 años era la pena con acceso carnal cuando se trataba de abuso sexual. Y la agresión sexual, que intentaba ceñirse a los casos con violencia, o lo que se conocía popularmente como violaciones, tenía una pena de entre 6 y 12 años de cárcel. ¿Qué pasa en la reformulación de la nueva legislación? Desaparece esta distinción y solo hay una nomenclatura: agresión sexual. Desaparece el abuso y todas las penas pasan a ser de entre 1 y 4 años para el atentado contra la libertad sexual y entre 4 y 12 años cuando hay ese acceso carnal, esa violación. Y aquí es donde viene esa posible reducción de penas, porque si antes hablábamos de un abuso en el grado mínimo, ahora hablamos de ese margen de horquilla de agresión en el grado mínimo. Por eso esos 6 pueden rebajarse hasta los 4. Y se dan casos o situaciones con esta nueva ley curiosas, como lo que hablábamos del Tribunal Supremo que conocíamos hoy en la mañana. En el titular de Europa Press, el Supremo eleva a 9 años las condenas por el caso Arandina, pero rebaja 1 por la ley del solo sí es sí. En este caso, con la nueva ley, el Tribunal Supremo elimina algunas de las concesiones que la anterior legislación pues daba como atenuantes, por lo cual aumenta el número de penas, pero no tanto como lo haría si estos atenuantes se eliminaran directamente, porque entra dentro de esa diferenciación. Sin duda, Silvia, un claro caos a nivel judicial que da mucho que hablar y que es muy complejo de analizar caso por caso. Gracias, Manu. Caso por caso vamos a tener ya la valoración del juez, ex magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia, senador Fernando de Rosa. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Silvia. ¿Cómo aclaramos esta situación polémica? Lo primero, ¿el objetivo de la ley era bueno, Fernando? Bueno, el objetivo de la ley tenía aspectos positivos, como era lo que era la determinación, como muy bien habéis descrito, de la prohibición de la publicidad, de la prostitución y de cualquier actuación que podía ser perjudicial a la integridad de la mujer. Lo que pasa es que lo que se le advirtió con la reforma es que al eliminar la distinción entre abuso sexual y la agresión sexual, lo que
muy bien se ha dicho que era lo que se denominaba violación, pues traía consigo que las penas mínimas a este delito se rebajaran. Y eso es lo que ha ocurrido, es decir, que al establecerse una mínima, la pena mínima en estos delitos de 4 años, pues todo lo que suponía en los delitos que se hayan cometido hasta este momento tenía que bajarse la pena a 4 años. Uh-huh. Y lo que supone es que aquellos que ya han cumplido esta pena quedarán en libertad y aquellos que habían tenido una pena superior, por esta distinción entre agresión y abuso, pues también se le tiene que rebajar. Fue advertido el gobierno y no lo consideró modificarlo. Y estos son los efectos negativos, que son muchos y graves, de esta ley. Efectos negativos, se están revisando numerosas sentencias, se están bajando penas a agresores sexuales. ¿Cómo valora, Fernando, la decisión del Tribunal Supremo? Por cierto, queríamos también valorar en redes sociales la ministra Irene Montero ha dicho que con la ley solo sí o sí el caso Arandina no es abuso, es agresión. Dice: la ley es sólida, combate la impunidad y sobre todo protege a todas las víctimas. ¿Cómo valora estas declaraciones? Bueno, es que a mí, como creo que a los ciudadanos, da igual que ese delito se llame abuso que agresión. Lo importante son las penas. Es decir, lo que ha dicho la ministra Montero es algo absurdo. Es decir, que ahora con la ley el caso Arandina no es abuso, es agresión. A mí el apellido con que se denomina el delito es indiferente. El efecto es lo que ha dicho el Tribunal Supremo, que sin la ley se le hubiera podido aplicar una pena más grave a estas personas que han sido condenadas por delitos de agresión sexual grave, ¿no? Y eso es lo que al final lo que importa, que los condenados por estos delitos no se les vea rebajadas las penas por aplicación de defectos importantes en la ley. Por lo tanto, la ministra Montero falta la verdad al decirlo, porque, ya digo, da igual cómo se le denomine al delito, lo importante son las consecuencias del mismo, es decir, las penas a imponer. La solución, Fernando, pasa desde el punto de vista judicial. Hay que rectificar con esto ya, urgente. Es urgente rectificar, aunque el mal ya está hecho, porque a todos los delitos cometidos hasta la fecha y todos los hechos ya sentenciados y condenados se les va a aplicar la ley más favorable, que es la ley dictada por Irene Montero. Es que eso es lo absurdo, es que la ley del sí es sí es más favorable a los agresores sexuales. Por tanto, se le aplicará a todos los hechos cometidos, aunque sean enjuiciados con posterioridad a una posible reforma. Es urgente la reforma para evitar que los delitos que se combatan a partir de ahora se vean beneficiados por esta rebaja de penas y, por tanto, habrá que modificar la graduación de las penas en el delito con una reforma urgente, que cuando quieren el gobierno lo puede hacer. Ya estamos viendo como el delito de sedición, estamos comprobando cómo se hace en un plazo de 15 días. Pues eso es lo que deberíamos de estar trabajando, la modificación de la ley en un plazo breve para que los agresores sexuales no se beneficien de ataques tan graves contra la mujer. Para finalizar, Fernando, por lo que respecta a la Comunitat Valenciana, según los datos que se han publicado en algunos medios de comunicación, están habiendo revisiones, pero no bajada de condena, ¿no? ¿Tiene el dato? Bueno, es que los datos que tenemos es que hay más de 100 sentencias pendientes de valorar, que estaban pendientes de lo que dijera el Tribunal Supremo, y vamos a ver ahora, porque es que lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que habrá que analizarse caso por caso. Evidentemente, no puede haber una doctrina general, porque cada caso concreto es un caso concreto. Es decir, habrá que establecer que en la sentencia el tribunal que condenó qué elementos pudo utilizar para establecer la condena. Y eso es lo que ha dicho el Tribunal Supremo y lo que van a hacer los tribunales valencianos. Aplicar el caso por caso y determinar si procede o no la rebaja. En otras audiencias hemos visto como Madrid, en Andalucía, en Castilla, que han aplicado ese criterio que ya ha dado por sentado el propio Tribunal Supremo.
Bueno, pues así está esta ley que hemos querido conocer, la polémica ley, cómo se va a interpretar, de la voz de Fernando de Rosa, juez, es magistrado y senador. Gracias, Fernando. Seguiremos pulsando su opinión al respecto de cómo están los temas judiciales, porque los tenemos desgraciadamente de actualidad. Fernando, cuídate, buenas tardes. Igualmente, muchísimas gracias. Seguimos Valencia en Abierto, dejamos esa ley, la polémica, el ruido político, judicial y nos centramos en la parte psicológica. Recibimos en estos momentos a nuestro habitual colaborador, Enric Valls. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer, Silvia. Gracias por estar con nosotros. Hoy hemos querido abordar el tema de los celos a nivel general y particular, porque la verdad es que si nos damos cuenta están presentes en prácticamente numerosas facetas sociales, familiares, de pareja. ¿Cómo podríamos definir qué son los celos, Enric? Así es, Silvia. Los celos son el temor de perder algo y lo diferenciamos con la envidia, que es el deseo de tener algo que no tengo. Entonces es importante, ¿no? Porque los celos podemos identificarlos como de dos tipos. ¿Sí? Están los celos sanos y los celos tóxicos. ¿Hay celos buenos? Sí, son aquellos que me ayudan para crecer, para motivar. Por ejemplo, yo tengo celos de un amigo porque tiene un coche de alta gama. Es decir, tengo esos celos y lo puedo utilizar como herramienta para crecer. A ver, ¿qué ha hecho para hacerlo yo también? En cambio, los celos tóxicos son aquellos que yo ya entro y empiezo a decir, fíjate tú, ha tenido suerte, denigro a la otra persona porque no soporto eso que me está proyectando. Bueno, pues celos tóxicos, los celos buenos, la diferencia entre celos y envidia. Y empezamos a ver celos desde bien pequeñitos, por ejemplo, entre hermanos. Ha sido hijo único hasta el momento y llega a ese hermanito tan deseado en la familia, pero provoca una adaptación del más mayor. Celos entre hermanos, ¿cómo gestionamos esto y también por qué se producen, Enrique? Efectivamente, vamos a ver, los celos son un mecanismo, como decía, naturales, es decir, es un mecanismo que todo el mundo sentimos, desde bien pequeñitos, efectivamente. En el caso de los hermanos, porque pasa la tensión de estar en un lado a estar precisamente disperso, ¿no? Y eso el hermano o la hermana que lo siente a veces es como muy insoportable, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos que hacer es normalizarlo, hablarle, por ejemplo, al menor que va a venir un hermano y que queremos a los dos por igual. A veces es cierto que esa atención deja de estar tan presente en ese hijo que hasta ahora lo sentía, ¿no? Entonces, intentar esforzarnos y normalizarlo, naturalizarlo, es parte del proceso. Y de hecho, el menor que, por ejemplo, lo siente, poco a poco lo van normalizando y elaborándolo. Pasa de estar, a lo mejor, de tener sentimientos de odio hacia el otro hermano, a quererlo, aceptarlo y a contabilizarlo como uno más. Es cuestión de tiempo. Quizás las de casa están preguntando, ¿pero cuánto tiempo lleva este proceso de adaptación de celos entre hermanos? ¿Depende? Sí, depende un poco de la situación, pero desde el nacimiento podemos decir que entre 6 meses y un año es parte normal. Cuando ya se convierte en agresión hacia el hermano, en rabietas irracionales, ¿no? En el que el menor está como a toda hora reclamando atención, ahí ya sí que sería interesante ponernos en manos de un profesional. Ahí deben sonar las alarmas, ¿no? Celos entre hermanos, celos entre los miembros de la familia. ¿Esto es algo también muy habitual? Sí, también puede ocurrir que esos celos se vean reflejados en la familia. Pues como por ejemplo un suegro, un familiar que resulta que tiene algo que yo también deseo. Entonces es importante, ¿no? Comunicar, hablar las cosas, incluso también hacer una introspección. ¿Por qué me está generando este tipo de sentimientos negativos hacia mí mismo? Y ahí también tenemos que, insisto, trabajar esa parte emocional y decir, no, estoy entrando en ciertas dinámicas, ¿no? Bueno, pues celos familiares también, cómo abordarlos, comunicación, importantísima esta palabra que tenemos que pues proyectar en todo momento en nuestra vida. Celos en el trabajo. Cuéntame esta parte, Enric, porque suele ser también algo habitual. Sí,
pero es habitual en el mismo colectivo. Por ejemplo, un tenista no va a tener celos de, por ejemplo, un ingeniero. Es decir, los celos siempre aparecen en el mismo entorno. Pues, por ejemplo, entre compañeros, por ejemplo, si estamos en el colectivo de periodistas, entre periodistas, hay muchos envidias, celos, entre psicólogos, entre profesionales, siempre en el mismo ámbito. Entonces, ahí... ¿Y a qué se deben estos celos? O sea, ¿qué hay detrás de esos celos? Los celos son inseguridades personales, temores, miedo a lo mejor a la pérdida de un trabajo, miedo a que la otra persona me pueda quitar ese puesto de trabajo. Entonces es importante normalizarlo. Al final, nuestra única competencia somos nosotros mismos. Entonces a veces es verdad que ponemos el foco en los demás y perdemos la energía criticando, metiéndonos con el otro, incluso envenenándonos, ¿no? Entonces es importante, cada uno tiene sus habilidades, sus capacidades, reforzarlas y interiorizarlas, porque lo que comentamos, ¿no? En muchas ocasiones ponemos el foco en el otro y el otro hace lo que se denomina en psicología factor espejo, es decir, veo algo en el otro que yo no tengo y entonces hay personas que eso no lo pueden soportar y tienen que meterse con el otro. Entonces eso produce mucha toxicidad. ¿Y cómo evitar estas situaciones? Es complicado, Enric. Sí. ¿Con comunicación también? Claro, con comunicación primero interna, es decir, ¿por qué tengo yo este tipo de celos? Y a lo mejor el otro está haciendo algo también para fomentarlo, pues simplemente con naturalidad. Pues a lo mejor, perdona la franqueza, ¿no? Pero es que he tenido cierta envidia, ciertos celos, pero no pasa nada, porque me los estoy trabajando. Porque ahí hay una cuestión muy personal, lo que decíamos, ¿no? La autoestima, porque pongo el foco en el otro, porque no me reconozco mis capacidades y mis habilidades. Entonces, claro, ahí tengo que hacer un stop y decir, a ver, ¿qué cosas hago muy bien? ¿Qué cosas hago bien y qué cosas no hago tan bien? Porque es importante ver el cuadro completo. Esa es la autoestima. La autoestima no es solo ver una parte del cuadro y decir todo me pasa a mí, no tengo suerte en nada, o lo contrario, yo soy muy bueno, los demás están por debajo de mí, porque eso genera un narcisismo y una omnipotencia, que es negar la realidad. Entonces es importante ver el cuadro completo, reconocerlo. Y por qué esta persona me está generando esto. ¿Qué puedo hacer para gestionarlo? Cambiarlo, ¿no? Sí. Bueno, pues importantes consejos, y si hablamos de celos, los que habitualmente más reconocemos o de los que más se hablan son los celos de pareja. ¿Por qué pasa estos celos? ¿Somos todos celosos? Sí, como decía, somos todos celosos, pero no nos debemos de condicionar por esa toxicidad. Los celos en la pareja se dan por 3 motivos. 1, la primera parte, como decía, inseguridades o temores. 2, experiencias del pasado que han sido como muy dolorosas. Y eso me ha generado un temor en las parejas presentes y futuras. Pienso, por ejemplo, si me han engañado o mi pareja me ha engañado en un pasado, voy a pensar que la pareja de ahora también lo va a hacer. Y un tercer elemento que también genera temor en la pareja es que en mi vida personal, mi padre o mi madre le ha sido infiel al otro. Vale. Entonces eso puede generar mucho temor y lo proyectamos en la pareja presente. ¿Cómo se fomentan? A través de la pregunta, que es cuando intentamos controlar a la pareja. ¿Dónde estás? ¿Con quién vas? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces, porque confunde control con tranquilidad, y eso es un problema. Es decir, la persona piensa que cuanto más controla al otro, va a estar más tranquila porque no le va a poner los cuernos, por ejemplo, ¿no? Vale. Ese temor de los celos porque son posesión. Y entonces, ¿qué pasa? Que nunca es suficiente y cada vez va más y hace que la otra persona se aísle, no quede con las amistades y no vaya, o si va al trabajo, que enseguida va a recogerla. Es decir, aparece un control y una posesión. Y los celos no son control, los celos es confianza. De hecho, hay una cosa que hemos dicho, que el pegamento afectivo de la pareja es la comunicación, es la confianza. Yo siempre lo digo en terapia, que la pareja te puede engañar en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier situación, pero ha decidido estar contigo. Por lo tanto, nos basamos en la confianza. Claro, obviamente, si veo cosas objetivas en la que, por ejemplo, coge el teléfono y se va al baño y no me lo deja, hay un ocultamiento, veo un cambio de conducta hacia mí, pues por ejemplo, a nivel sexual íntimo, sí, ya no hay esa frecuencia, pues bueno, tendré que comunicar. Oye, cariño, claro, noto esto, ¿ocurre algo?
y a partir de ahí, pero no desde la parte patológica o obsesiva, porque eso se produce, pues precisamente ese control es la antesala de pues situaciones de violencia de género o situaciones ya mayores, ¿no? Mayores. Los celos son normales, volvemos un poco a los celos de entre hermanos. ¿Cuándo creemos que o cuándo debemos pensar que son celos ya enfermizos por la situación que has descrito? Cuando condicionan al hermano, cuando vemos que han pasado... En pareja también. Sí, en pareja, en los hijos, cuando vemos que ya me está condicionando. Por ejemplo, en la pareja, cuando veamos que eso me está condicionando, es decir, que mi pensamiento obsesivo o preocupante sobre el otro, de dónde está, cómo está conectado en línea, ha dado like a estas personas y a mí no, si tiene estos seguidores, todo eso, cuando te condiciona, hay que pedir ayuda profesional. Entonces es importante reconocerlo, ver que tiene solución y que a través de ciertos procesos psicológicos y elaborar ciertas heridas que me condicionan en el presente, puedo hacer una vida sana. Porque la pareja decimos que van en la misma línea, en la misma sintonía. Cuando ya actúo de forma en que uno dice y el otro obedece, cuando uno ve que ordeno y mando, estamos ya teniendo unas conductas bastante tóxicas en la pareja. Bueno, pues así son los celos, así lo hemos abordado hoy con Enric Valls. Sobre todo, la solución pasa en todos los aspectos de la vida por la comunicación, gestionarlo bien y eso sí, acudir a manos de profesionales cuando creemos que debemos hacerlo. Gracias, Enric Valls, por estar con nosotros. A vosotros. Sí. Nos vemos pronto. Igualmente. Buenas tardes. Nosotros seguimos con más cosas. Ayer acudíamos a Castelló de Rugat porque se presentaba un documental del que vamos a ir poniendo imágenes a lo largo de la entrevista. 3 años de municipalismo solidario en la Comunitat Valenciana. Saludamos a Álvaro Escorihuelas, el presidente del Fons Valencià per la Solidaritat. Álvaro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Bueno, 30 años de municipalismo, cuéntenos, 3 décadas de trabajo. Podríamos definir por un desarrollo justo y sostenible, ¿no? Sí, efectivamente. Tal día como ayer, 28 de noviembre de 1992, un grupo de 12 ayuntamientos y una mancomunidad de municipios pues decidió firmar ese manifiesto constituyente que sembraba los cimientos de lo que iba a ser el Fons Valencià per la Solidaritat y que 30 años después ha pasado de 13 socios a 137, 128 municipios y 9 mancomunidades de municipios y que evidentemente sigue con ese mismo espíritu desde esa visión municipalista que tenemos las entidades municipales valencianas, por seguir trabajando con esos municipios de esos países de América Latina con los que trabajamos. Álvaro, son más de 100 ayuntamientos, 9 mancomunidades de múltiples comarcas de las 3 provincias de la Comunitat Valenciana que han trabajado durante estos 30 años codo con codo, ¿no? Sí, efectivamente. Son muchos municipios de prácticamente todas las comarcas de la Comunidad Valenciana, que representan el 25% de los municipios, pero que en población total que vive en esos municipios supone el 50% de la población valenciana reside en un municipio o en una mancomunidad que forma parte del FONS. Por tanto, 1 de cada 2 valencianos, de alguna manera, más directa o más indirectamente, pues vive en su municipio o tiene la oportunidad de participar en su municipio en lo que supone la actividad del Fons Valencià per la Solidaritat. Con un objetivo claro, y nos hemos dado cuenta también, ¿no?, de la importancia que genera la cooperación entre pueblos y países para hacer frente a problemas comunes. Nos dimos cuenta en este sentido con la pandemia, también con la situación económica, ahora con la emergencia climática. Qué importante, ¿no?, esta cooperación. Efectivamente, como tú dices, la palabra cooperar realmente implica una bidireccionalidad. No se trata
solo de ir a un país empobrecido a dejar allí una cantidad económica y ya está, sino que nosotros evidentemente también colaboramos económicamente con estos municipios con los que trabajamos, pero sobre todo es muy importante el factor humano, el factor técnico. Nosotros tenemos programas donde técnicos de nuestros municipios viajan allí y están allí durante un mes compartiendo experiencias, enseñando nuestras experiencias, pero también enriqueciéndose de otras formas de hacer política desde el municipalismo, desde los ayuntamientos. A veces nosotros también podemos aprender, y de hecho así lo hacemos, que nuestros técnicos cuando viajan siempre vienen cargados con las pilas cargados de experiencias y de cosas que a lo mejor no las habían pensado y que son trasladables también a nuestros municipios. Claro. Conmemoración de los 30 años del Fondo Valenciano por la Solidaridad, una programación muy extensa que ha comenzado en este mes de noviembre, que se va a alargar hasta marzo de 2023. Pero sin duda una de las actividades más destacadas fue ayer la presentación en Castelló de Rugat de este documental que estamos viendo, imágenes desde el cor del fons, el batec de tot un poble. Bueno, cuéntenos, ¿qué nos quieren contar este documental? ¿Qué nos cuenta? Este documental nos cuenta, visualiza y transmite experiencias, vivencias, testimonios de toda esa gente, una parte de esa gente que estos 30 años de actividad del FONS han ayudado a través de numerosos proyectos. Hay en el documental una pequeña muestra, una pequeña parte de todo lo que se ha realizado y que pues, pretende visualizar y que todo el mundo pueda ver casi como palpar, no solo verlo en una noticia, en un papel, lo que ha supuesto esa colaboración mancomunada de estos 137 actualmente municipios y mancomunidades de municipios que forman el FONS, que mancomunadamente forman esa hucha que permite pues llevar a término todos estos proyectos que pretenden, pues evidentemente, mejorar la vida de todas estas personas. Un documental, por cierto, que van a poder ver este fin de semana en esta casa en 7 Televalencia. Se lo aconsejamos desde el cor del fons, el batec de tot un poble. Numerosas autoridades, personalidades, testimonios se dieron cita en este acto. Vamos a escuchar algunos de ellos. Les dejo con las declaraciones de Lourdes Sánchez y enseguida las valoramos también con Álvaro. Esto es lo que decía en la presentación del documental. Nosaltres és un plaer poder compartir en el fons estos 30 anys de cooperació que sempre han estat al costat de la Generalitat Valenciana. Són polítiques públiques que una de les seues tasques més importants és la de treballar en els municipis no sols de la Generalitat, sinó també dels països del sud, i a través del fons hem desenvolupat molts projectes a Bolívia, Equador, El Salvador, un resultat molt positiu i en una proximitat molt directa entre tant els tècnics dels ajuntaments d'ací de la Comunitat Valenciana com de les municipalitats de tots aquests territoris en els que hem pogut treballar. Eran las declaraciones de la Subdirectora General de Cooperación Internacional Desarrollo de la Generalitat Valenciana. Un apoyo importante también el de las instituciones, Álvaro, en esta trayectoria, ¿no?, de Fons Valencià per la Solidaritat. Así, efectivamente, nosotros especialmente en estas dos últimas legislaturas, donde a través desde el Govern del Botànic se ha dado un gran impulso a las políticas de cooperación internacional. Venimos manteniendo una relación estrecha con la Generalitat en lo institucional, porque formamos parte de los órganos de participación sectorial de la Conselleria de Cooperación, el Consell Valencià de Cooperación, el Comité de Ayuda Humanitaria y Emergencia. Somos miembros permanentes de estos dos órganos y evidentemente también a través de una colaboración económica que por parte del FONS, como explicaba Lourdes, anual podemos desarrollar un
proyecto de unas dimensiones más grandes de lo que sería si no pudiéramos tener este apoyo económico de la Generalitat. Álvaro, ¿qué otras actividades habéis programado para celebrar este 30 aniversario? Evidentemente lo que es el estreno del documental ha sido la primera. Luego a esta actividad seguirán una, digamos, difusión itinerante del mismo. Va a pasar por municipios de todas las 3 provincias en los próximos 3 meses. También tenemos, aún acabando de definir, un gran acto institucional para entre finales de enero, principios de febrero. También vamos a tener durante ese tiempo la visita de contrapartes de personas que han participado en nuestros proyectos en Ecuador, Bolivia o El Salvador, que van a participar en diferentes actos que vamos a organizar, y también pues estamos también alrededor coincidiendo con la visita precisamente de las mujeres que trabajan la paja toquilla, de miembros de la cooperativa de Biblián, que es un proyecto muy especial y que le tenemos mucho cariño, que también, aprovechando que en el mes de marzo tendrán la actividad de Ser Donald Sud, pues también tenemos, digamos, poder realizar con ella, puedan exhibir sus productos aquí. Y un poco, pues hay algunas cosas que estamos acabando de definir hacia el final, pero bueno, tendremos una serie de actos. De documental en más poblaciones. En definitiva, pues pretendemos celebrarlo en las 3 provincias, en varios municipios, y por lo tanto que no sea solo una celebración limitada a un día y un sitio en concreto. Muy bien, pues Álvaro, lo trataremos de cerca desde esta casa. Álvaro Escorihuela, presidente del Fons Valencià per la Solidaritat, gracias por atendernos. Seguimos en contacto, cuídate, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Este documental desde el Cor de Fons, el Batec de tot un poble, como les decíamos, podremos verlo este fin de semana en esta casa a partir de las 9:30. Vamos a escuchar a ver si podemos poner las declaraciones del director Alberto Pla, hablando precisamente del argumento de este documental. Bueno, yo creo que nos hemos centrado en historias personales, historias de mujeres reales que gracias al trabajo del Fons durante estos 30 años de trabajo han conseguido transformar la vida de ellas. Mujeres valientes, empoderadas, resilientes, que se valen perfectamente por sí mismas, pero que el Fons les ha dado esa oportunidad que desafortunadamente no tenían y han podido transformar su vida de una manera asombrosa y maravillosa, como podemos ver en este documental, y desde luego gracias a la cooperación descentralizada que hace el Fons a través de esta cooperación desde los municipios. Hay una imagen que sale en el documental, hago un poco de spoiler, que dice: no viajamos para cambiar, para ver lugares, sino para cambiar de ideas, no para cambiar de lugar, sino para cambiar de ideas. Y lo que pretendemos a través de este documental es transportar, trasladar esas imágenes. Es verdad que el espectador no puede viajar, pero que viaje a través de este documental y le cambie los esquemas, porque realmente hay personas que están en una situación mucho más vulnerable que nosotros, pero que afortunadamente pues está cambiando su vida gracias al Fons, y podernos también ayudar a reflexionar un poquito en relación a la situación que estamos viviendo, que igual no es tan incómoda. Yo me levanto a las 3 de la mañana para cocinar y para hacer cocer todas las meriendas y para ir a trabajar a la chacra. De aquí llego a pie hasta Ciénega, 6 horas, y después de 100 en movilidad llego a Tarabuco. Para llegar, por ejemplo, a la escuela de Fons, siempre aquí a veces hay dificultades, ¿no? Aparte de eso, cuando llueve, peor todavía. No se puede llegar fácilmente, hay ríos para cruzar la agua, así, pero esforzándose se puede también, ¿no? Para
seguir adelante, por lo menos algo estoy aprendiendo para mí personalmente también. Florentina es de un municipio cercano a Sucre, pero su comunidad es lejano, ¿no? Entonces le cuesta venir, ¿no? Pero ella pone todo de su parte, piensa por los compañeros, no solo piensa por ella, sino que piensa por los demás. Muchas de esas compañeras ahora son concejalas, inclusive están en diferentes espacios departamentales, nacionales, como por ejemplo la compañera Lidia Limón, que ha sido también parte de este taller capacitación de FOS Valencia. Ahora ella es diputada, ¿no? Interesante documental en esta casa el sábado a partir de las 9:30 de la noche. Seguimos con más cosas. Valencia en abierto. Se han pasado por la Albufera estos días. Qué imágenes tan bonitas nos deja nuestro parque. Manu Seguín, buenas tardes. Buenas tardes, Silvia. Pues sí, porque hoy nos escapamos a la Albufera porque está empezando ya ese fenómeno único en el año, la Perellona. Ese momento en el que nuestro lago se inunda para dar cabida a ese ciclo del arroz que vuelve a empezar, dejando una de las imágenes más icónicas de todo el año y en las que se convierte en la tercera laguna más grande de España. Para descubrir los secretos de la Albufera, hoy contamos con alguien que conoce bien todo lo que ocurre allí dentro porque la ha estudiado y mucho y lo ha llevado a un libro. Él es José Manuel Mora. José Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, lo decíamos, has estudiado bien la Albufera, la conoces, has escrito El duende de la Albufera. Cuéntanos, ¿cómo es? ¿Qué descubres? ¿Qué secretos nos ofreces con esta publicación? Bueno, en primer lugar, el hecho de que ahora mismo estés diciendo lo de la Perellona. Esto yo lo desconocía, puesto que desde que hace casi 10 años realicé un taller de empleo en donde me dieron un certificado de profesionalidad como interpretación y educación ambiental. Eso pues me hizo descubrir una serie de cosas que yo desconocía, como la mayoría de valencianos, que a pesar de estar tan cerca de la Albufera, a tan solo 10 kilómetros, pues no la conocí, no lo desconocíamos. Entonces eso, junto con otros muchos secretos, como puede ser el saber de la leyenda de la Sancha y el Pastor en la casa forestal, que viene a ser una leyenda sobre un pastorcillo que jugaba con una serpiente que creció, y esto nos lo cuenta Brajo Ibáñez en Cañas y Barro. Por ejemplo, el hecho de las dunas. Yo pensaba que las dunas eran un conjunto de arena sin más, pero no es así. En las dunas sirven como almacén regulador de arena para las playas, como protección de la primera línea de flora de la Devesa. En las propias dunas habitan animales como el escarabajo pelotero, como la lagartija colirroja, que a pesar de estar la arena a más de 50 grados en verano, en la época de mayor insolación, pues puede estar provista de unas escamas especiales que puede correr sin hundirse en la arena. O por ejemplo los caracoles, que suben por el día arriba de las plantas, se agrupan en especies de racimos y por la noche pues bajan cuando baja la temperatura de la arena, pues para comer. En fin, un montón de cosas que yo desconocía como muchos. Nos lo estás contando durante todo un año. Nos lo estás contando flora, fauna, también tradiciones. Ahí al final hay pueblos, hay espacios de Valencia donde convive la gente con tradiciones también peculiares y propias. Sí, mira, desde hace creo que fue 4 o 5 años, tanto se fueron consideradas bien de interés cultural tanto las artes de pesca tradicionales como la vela latina. Eso pues es una cosa que mucha gente pues realmente desconoce. Y luego pues el hecho de formarse lo que era la Albufera en campos de arroz, en Tancats, poco a poco, pues eso ha hecho que este parque natural, que lo es desde 1986,
Pues vamos a ver. Es sin duda un espacio, ¿no?, peculiar con todo esto que nos estás contando. Una valoración, ¿en qué momento se encuentra la Albufera ahora mismo? ¿Cómo es el estado de conservación de este parque natural, como nos decías? Pues el estado de conservación actualmente se puede decir casi que es pésimo. Es como desde los años 70, ahí las aguas transparentes y cristalinas de toda la vida se empezaron a eutrofizar por la cantidad de materia orgánica que iba a parar allí y la contaminación de todos los polígonos que se estaban creciendo en la zona oeste del lago, es decir, por lo que es la pista de Silla. Y entonces el agua se eutrofizó. Ese color verde que tiene el agua, pues eso impide que los rayos del sol lleguen a la profundidad, que total es de 1 metro, 1,5 metros, pero eso hace que las plantas acuíferas que habían ahí pues no pueden hacer la fotosíntesis y desaparezcan. Con eso desaparece el inicio de la cadena trófica, con lo cual pues hay muchísimo menos peces y menos moluscos y menos plantas. Y claro, hay un color verde. Eso se junta con la poca y escasa, cada vez menos, aporte de agua del río Júcar, que claro, como esto depende del estado de la configuración hidrográfica del Júcar, pues resulta que al haber poco aporte de agua, tanto en calidad como en cantidad, pues el agua no se regenera. Y pierde hace escasos días apareció en la prensa de que el agua de la Albufera se estaba volviendo cristalina. Pero eso fue una coyuntura porque se desaguó durante unos días algo puntual, entendemos entonces. Disculpa, sí. José Manuel, ese momento. El duende de la Albufera nos queda claro, tenemos mucho que descubrir todavía de nuestro parque natural. Gracias por explicarnos esta tarde un poquito más sobre la Albufera. Lo leeremos en el libro y sobre todo nos encargaremos de cuidarlo. Gracias por acompañarnos esta tarde, José Manuel. Vale, muchas gracias y espero que ahora a Navidad y Reyes la gente lo regale, que sería un gran regalo regalar libros. Pues lo anotamos para esas fechas especiales. Gracias. Y Silvia, ya lo ves, la Albufera, un punto al que recorrer y cuidar. Bueno, precioso ese libro. Gracias por entrar con nosotros. Entramos en otro tema de actualidad. Recibimos en los estudios de 7 Televalencia quien es el teniente alcalde del Ayuntamiento de Vilamarchant. Lleva ese área tan destacada, la de concejal de urbanismo, Héctor Troyano. Buenas tardes. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. A vosotros, como siempre. Estuvimos recientemente en el municipio viendo todo lo que se está haciendo, porque claro, a uno le sorprende saber que de los 10.000 habitantes de Vilamarchant, más de 3.000 residen en una vivienda irregular. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Y sobre todo, ¿qué soluciones se están poniendo, Héctor? Bueno, pues este problema la verdad es que viene de bastante lejos, o sea, viene de la década de los 70, de esa falta de regulación concreta que había en esta época y que bueno, que al final ayudó un poco a que la gente fuera haciendo su casa pues donde podía, donde tenía un terrenito y donde le apetecía también. Entonces, a día de hoy nos encontramos con la problemática de que tenemos en Vilamarchant pues más de 3.000 personas seguramente que están en un suelo, digamos, no apto para tener una vivienda, en una situación irregular, y desde el Ayuntamiento al final lo que estamos intentando es darles todos los medios para poder subsanar esta situación. Claro, darles seguridad jurídica en el presente y sobre todo en un futuro por lo que se puedan encontrar. ¿Y para eso qué estáis haciendo, Héctor? Pues mira, desde el Ayuntamiento lo que estamos intentando sobre todo es que tengan claro que existe un mecanismo que se llama un plan de minimización de impacto, que puede ser muy beneficioso porque al final lo que pretende es, aparte de regularizar las viviendas y legalizarlas, dotar a estas zonas de unos servicios urbanísticos básicos, que es al final lo que pretendemos y lo que pretende el Ayuntamiento, y lo que estamos haciendo es hacer toda una campaña de sensibilización y de información en todas las zonas que pueden verse afectadas,
para darles la información, para explicarles en qué consiste esto y además desde el ayuntamiento poner todos los medios para aquellas zonas que están interesadas en que este proyecto vaya adelante, poder también costearlo, poder darles ese plus para que lo vean mucho más fácil y de alguna manera pues se interesen y podamos empezar ya a regularizar muchas de estas zonas. ¿Los vecinos cómo se lo están tomando? La primera pregunta. Pues los vecinos muy bien, ¿Sí? porque muchos de ellos están oyendo hablar de este tema, no saben exactamente de qué se trata, cómo les va a afectar. Muchos de ellos se lo toman bastante serio porque en algún momento se vieron afectados por algún PAI. Entonces sí que es verdad que de primeras hay un poquito de reticencia porque no saben exactamente de qué se trata, pero en eso trata la campaña que estamos llevando desde el ayuntamiento, de darles toda la información, de darles toda la seguridad, de ofrecerles todas las posibilidades y que sean ellos al final los que valoren si es una cosa que les interesa o no les interesa, porque puede haber también el caso donde no interese. Al final es darles toda la información, que sean ellos los que tengan la capacidad de decidir lo que interesa o no para sus viviendas y para su futuro. Os habéis convertido en pioneros en tratar, en abordar y dar solución a lo que estáis llamando política de impulso de la minimización de impacto, en este caso en el municipio de Vilamarchant, pero nos consta que son muchos municipios también los que se encuentran en una situación similar. En cuanto a viviendas, a lo mejor gana Vilamarchant, ¿no? Pero también situación, os están preguntando ya pioneros y sobre todo en ayudar también, ¿no? En regular. Cada vez están creándose más foros en torno a este tema donde vamos a parar los municipios que de verdad tenemos un tanto por ciento muy alto dentro de nuestro término municipal de viviendas fuera de regulación. Entonces son en estos foros donde vamos coincidiendo, donde ponemos en común todos los mecanismos que estamos haciendo, las políticas que estamos haciendo en los ayuntamientos y sobre todo también ponemos en común todas aquellas cosas que vemos que todavía faltan por regular para poder llegar al objetivo principal de esto, ¿no? Que es que la gente pueda regularizar su vivienda y pueda obtener una licencia de obras. Sí que es verdad que nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro entorno municipios que tienen esta problemática y somos uno de los municipios que tienen un tanto por ciento de viviendas más alto en su término municipal, viviendas fuera de regulación. Entonces al final aquí teníamos solamente dos opciones, o mirar hacia otro lado o coger la bandera, atajar, ¿no? ponernos en serio, ponernos a trabajar en esta línea y a partir de ahí pues ya empezar a mover el asunto, a mover a los vecinos, que les pique la curiosidad y que sean ellos los que nos estén demandando, como está pasando ahora, empezar a trabajar sobre estos temas. Bueno, pues está trabajando y duro, 4 proyectos ya en marcha, van en camino de impulsar ya el quinto. Todo esto hay que redactarlo, trabajarlo, explicarlo y sobre todo poner solución para que dejen de ser viviendas irregulares en el término de Vilamarchant. Le ocupa esto mucho Héctor Troyano como teniente alcalde, pero también hay un tema pendiente en el municipio, como es que sea ya una realidad la futura residencia para personas mayores. ¿Para cuándo, Héctor? Pues bueno, yo creo que esto es una cosa que tardará. Yo siempre lo digo, no queremos ser los primeros porque entiendo que hay muchos municipios que tienen necesidades en este aspecto, pero tampoco queremos ser los últimos ni los olvidados. Entonces creo que Vilamarchant ya tiene un número de habitantes suficiente como para poder tener una residencia propia, porque nos estamos encontrando con el caso de que tenemos vecinos en residencias de municipios alrededor y nos gustaría que los vecinos de Vilamarchant pudiesen quedarse en Vilamarchant y pasar su vejez en Vilamarchant. Entonces sí que es verdad que en esta legislatura, la primera parte de la legislatura, y ahora estamos continuando, hemos tenido bastantes conversaciones con la Consellería en la línea de ver cuál puede ser la tramitación y ver cuál puede ser también, por qué no, la disponibilidad económica para poder empezar con este proyecto. Nosotros tenemos clara la ubicación, ¿sí? Hemos hecho ya un pequeño anteproyecto, un pequeño diseño que yo creo que está muy bien y que cumple con los requisitos, y ahora a partir de ahí pues continuar de la mano de Consellería para poder llegar a este objetivo. Es decir, que 2023 podría ser un buen inicio de ese proyecto que ya tiene hasta la ubicación clara. Sí, yo creo que sí, en 2023 sería un buen inicio para poder redactar el proyecto de la residencia y ya tener algo mucho más sólido que a futuro. La burocracia, qué lenta. La burocracia muy lenta, muy lenta. La administración yo creo que debería ser mucho más rápida, porque al final proyectos como este, que podrían pues, ser mucho más ágiles porque son necesarios, creo que se van dejando y tienen una burocracia demasiado lenta que al final hace que en algunos casos decidas abandonarlos y cambiar de
proyecto, porque de verdad es bastante complicado, Estamos ya encaminados a esa cita con las urnas, de citas municipales y autonómicas, elecciones municipales y autonómicas, queríamos decir. ¿Qué expectativas electorales tiene Héctor Troyano, quien fuera alcalde de Villamarchant, ahora teniente alcalde con ese área de urbanismo? Pues bueno, yo... ¿Recuperar la alcaldía? Por supuesto, ese es el objetivo principal. Y bueno, las expectativas yo creo que son buenas. Yo creo que la gente va a valorar todo el trabajo que se ha hecho durante esta legislatura, que ha sido muy complicada, obviamente, no hace falta que recordemos el porqué. Ha sido muy complicada y lo que hemos intentado durante toda la legislatura es que no parase el municipio, ¿no? Que las inversiones no parasen de llegar, que el municipio siguiese mejorando, pese a todo lo que estaba pasando. Y yo creo que lo hemos conseguido. Al final, el que se presenta a un examen con el trabajo hecho, pues no tiene que tener miedo. Y yo creo que los vecinos saben lo que ha pasado y lo valorarán, estoy seguro. Balance de legislatura, por tanto, positivo. Sí, yo creo que muy positivo. Ha sido una legislatura donde se ha avanzado en muchos temas pendientes, se han solucionado otros que llevaban mucho tiempo estancados. Por ejemplo. Pues bueno, hemos solucionado el tema del transporte público. En esta legislatura teníamos un transporte bastante precario y yo creo que hay una solución bastante aceptable, no la mejor, pero sí bastante aceptable y decente para el municipio. Y luego hemos desbloqueado proyectos que estaban ahí pendientes, pues por ejemplo el tema de la residencia, que sí que es verdad, el tema de la residencia, la ronda de la CV50, la ronda de la CV370, todos estos proyectos se han ido moviendo durante la legislatura y podemos decir que hoy estamos mucho más avanzados en estos proyectos que cuando entramos. La pandemia, la gestión de esa crisis sanitaria que no fue fácil, bueno, se demostró que los alcaldes, los concejales, fueron la primera puerta donde llamaban los vecinos. Se demostró que bueno, no era fácil gestionar en esos momentos, pero ¿cree que se va a reconocer esa labor? Yo creo que sí, porque en ese momento lo importante era darle la tranquilidad a la gente y la seguridad de que se estaba pendiente de ellos, de que lo más importante era su salud y el hecho de protegerlos, y al final los primeros que estábamos éramos los alcaldes en ese momento. Y yo creo que la gente en Villamarchant puede estar contenta de que la gestión se hizo bien, de que se tomaron las medidas exactas y cuando tocaba fuimos prudentes, también fuimos valientes por no parar el municipio pese a las circunstancias en las que estábamos, y yo creo que sí, que la gente lo valora bien y considera que se ha hecho una buena gestión. Valoramos también más ahí vivir como un municipio como el de Villamarchant. Sí, de hecho hemos tenido durante esta legislatura el mayor aumento de padrón que hemos tenido en toda la historia de Villamarchant. Hemos recibido a muchísima gente que, pese a que tenía una segunda vivienda en Villamarchant y ya disfrutaba de nuestro pueblo, ha decidido quedarse en Villamarchant a vivir, pues porque se ha dado cuenta de que al final la calidad de vida que tenemos es mucho mayor Qué curioso este dato, ¿no? Que tenga que venir una pandemia como esta para apreciar la calidad de vida que da un municipio como el de Villamarchant. Centrados ahora en esos proyectos de urbanismo, no va a ser fácil el reto, Héctor, de momento, por explicar a los vecinos por lo que conlleva detrás una política de impulso de esta minimización de impacto, ¿no? Pero con ayudas también por parte de las instituciones. Sí, a ver, nosotros de los 4 planes que hemos hecho ya, el primero lo hicimos con fondos propios del ayuntamiento, que es una señal de la implicación que tiene el ayuntamiento en este tema, y luego los otros 3 los hemos hecho con una subvención que nos dio la Generalitat Valenciana para la redacción de estos planes. La Generalitat está trabajando en esta línea y me parece interesante que puedan subvencionar a los ayuntamientos para redactar estos planes. De hecho, creo que es una muy buena política para favorecer esto, pero sí que es verdad que nos falta un plus. Nos falta un plus a los ayuntamientos, sobre todo un plus en materia de regularizar y de modificar la ley, de cambiar algunas cosas que se quedan en el tintero, que no regulan exactamente y que pueden afectar a municipios como en Villamarchant. Nosotros, por ejemplo, tenemos zonas que están en el limbo, están en un limbo legal y que no van a poder acogerse a la minimización, y también desde el ayuntamiento estamos trabajando con la Consellería mediante consultas que ya hemos hecho para que esas zonas se puedan considerar como unas zonas rústicas y puedan beneficiarse de esta minimización, que al final será cumplir el objetivo que todos tenemos, que es legalizar esas viviendas. Legalizarlas. Bueno, pues esperemos que se cumplan y que sigan con esos proyectos para que esas 3.000 viviendas irregulares ahora mismo ubicadas en Villamarchant sean, por cierto, pronto, queríamos decir,
legales, si la expresión nos lo permite. Héctor Troyano, teniente alcalde, concejal de urbanismo, gracias por visitarnos. Muchas gracias a vosotros. Seguiremos muy pendientes de esos planes de urbanismo. Cuídate, buenas Gracias. tardes. Minutos finales que dedicamos a conocer también esta campaña que ha iniciado el Ayuntamiento de Valencia sobre los derechos humanos, y es que el próximo día 15 se lleva a cabo este lema que estamos viendo con motivo del Día Internacional próximo 10 de diciembre. El Ayuntamiento ha lanzado Això ho pague jo, con la que se pretende sensibilizar al vecindario de que la defensa de los derechos fundamentales afecta al conjunto de la sociedad. Además, el consistorio ha licitado el contrato para ofrecer talleres sobre igualdad y no discriminación a más de 13.700 alumnos. Les contaremos más cosas de esta campaña. Minutos finales que dedicamos a conocer y saludar a nuestra compañera Elena Martínez. Elena, ¿qué nos traes esta tarde? Silvia, ¿qué tal? Pues esta tarde os traigo una propuesta bastante diferente a lo habitual. Y es que he descubierto un deporte que es trending topic en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y es un deporte para esas personas a las que no les gusta tanto hacer deporte. Y diréis, Elena, ¿esto cómo es? Pues bueno, es un poco el salir de la rutina. Se llama Bungee Jumping Workout. ¿Y en qué consiste? Pues consiste sobre todo en sacar a ese niño, a esa niña que llevamos dentro y disfrutar del deporte. Parecido al yoga aéreo, como veis, es colgándose de una cuerda, más conocido como bungee, y al colgarnos de esa cuerda quedamos suspendidos en el aire y podemos realizar actividades dirigidas, pero cogidos de ese bungee, de manera que nos resultan más sencillas y más divertidas. Es, como os decía, como una mezcla entre aeroyoga y TRX. Suena divertido, ¿verdad? Bueno, pues es un ejercicio que sirve para mejorar la figura y sobre todo para trabajar todos los músculos. En pocas palabras, parece que estás haciendo ejercicio mientras estás volando. Y además es que no solo será un nuevo pasatiempo favorito, sino que también os puede ayudar a fortalecer sobre todo el abdomen, como estáis viendo en las imágenes, también las piernas, y también a la vez cuidas las articulaciones, porque para muchas personas resulta un problema hacer algunas actividades dirigidas de cardio, como correr, por ejemplo, o jugar a tenis, porque al final nos estamos forzando las rodillas. Y como veréis en este deporte, al estar medio levitando, no forzamos tanto estas articulaciones. Lo bueno de este deporte también es que es un deporte para todos los públicos, que tiene diferentes niveles de intensidad, y así pues tengamos la edad que tengamos o tengamos la condición física que tengamos, podemos practicarlo. Estaremos brincando, girando, haciendo movimientos de alta intensidad, ya que especialmente está pensado para ayudar a eliminar grasa de forma divertida. De la misma manera, el cuerpo se está tonificando por las sentadillas, por los desplantes y por la fuerza que haces durante estas sesiones, que duran aproximadamente unos 60 minutos. Y os cuento así un poquito para finalizar, porque creo que estáis más que convencidos de que este deporte seguro que lo podéis incluir en vuestra rutina. Es que en cada sesión de 1 hora aproximadamente quemas entre 600 y 800 calorías. Silvia, ¿qué te parece? Bueno, me parece estupendo. Nos animamos, Elena, ¿nos apuntamos? A mí me apetece muchísimo, ya solo por probar la experiencia. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, porque nos traes cosas súper divertidas y curiosas. Cuídate, Elena, buenas tardes. Gracias a ti, Silvia, buenas tardes. Bueno, pues con esta nueva modalidad terminamos hoy Valencia en Abierto. Muchos temas, mucha actualidad, como siempre, a partir de las 8 de la tarde. Se cruzó nuestra compañera, antes me crucé yo, porque esto es así, el directo. Mañana nos vemos, como siempre, a la misma hora. Gracias por estar ahí. Sean felices, buenas tardes.